Gloria a Dios, hermanos, sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios, qué bueno que estamos de nuevo acá en la casa del Señor. Y también es bueno que vayamos creciendo, que cada vez traigamos más invitados. Y digo esto porque veo pues que ahora han casi llenado el local, pero todavía hay varios asientos que quedan vacíos. Sigamos, hermanos, trabajando, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. Él siempre sabe recompensar a aquellos que trabajan para su obra. Así que todos sean bienvenidos y vamos ahora a ponernos de pie para tener la lectura de la palabra de Dios. Y este día estaremos meditando en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 38. Solamente vamos a leer un versículo en el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo número 15. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a orar, hermanos. Ahora tenemos siempre las peticiones de oración y le rogamos al Señor que nos dé su palabra y que pueda añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Oremos entonces. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos concedes de venir, Padre, ante tu presencia y tener el privilegio de orar los unos por los otros. Aquí hay, Padre, peticiones de nuestros hermanos donde piden por la conversión de sus familiares, por enfermedades, por problemas económicos, por peligros. Pero en todas estas cosas, Señor, tú eres más que un vencedor y puedes dar esa misma victoria a tus hijos, de manera que podamos siempre llevar una vida de triunfo en triunfo y que los hermanos puedan exaltarte al dar testimonio de las grandezas que haces entre tus hijos. Te rogamos también que ahora que vamos a meditar en tu santa palabra, podamos tener la ayuda de tu Santo Espíritu. Ábrenos tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que sujetes, Señor, todo impedimento, todo obstáculo sea deshecho, y ayúdanos para que así tu palabra corra y fluya y que todos, Padre, podamos ser bendecidos y que tu palabra llegue a cada corazón y produzca el fruto de la conversión, del nuevo nacimiento. Que todo esto ocurra para gloria de tu nombre, para que seas alabado y bendecido en todo momento. Por Cristo Jesús nuestro Salvador lo pedimos, para gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos y amigos. Al examinar, hermanos, las enseñanzas que la Biblia nos da sobre la naturaleza humana, aprendemos que el corazón del hombre es verdaderamente algo difícil de doblegar. Cuando la Biblia describe el corazón del hombre, lo presenta como un corazón engañoso, como un corazón lleno de maldad, que es duro como la piedra, que es rebelde a la voluntad de Dios, que se ha cauterizado, es decir, le ha salido como costra y ya no le cala la palabra de Dios. Esto de que el corazón del hombre es duro es algo que los cristianos podemos comprobar casi a diario cuando les hablamos a otras personas de Cristo
o el hecho mismo de venir acá a la congregación y de predicar la palabra, vemos como hay muchísimos amigos que vienen a este lugar, ya sea que vengan por iniciativa propia o que alguien los invitó, pero a veces Dios entrega su palabra y los mensajes son muy claros, y sin embargo a la hora de hacer la invitación y de llamar a las personas para que reciban a Cristo, se presenta esa resistencia que a veces a los que ya estamos dentro de los caminos del Señor nos asombra. Y uno dice, vaya, para lo que fue el mensaje, quizás deberían haber habido no 20 o 30, sino 100 o más convertidos. Pero es asombroso como el corazón del hombre es duro y, como digo, difícil de doblegar. Por eso es que cuando el Señor, al resucitar de los muertos, le dijo a su iglesia: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el Señor le estaba dando a la iglesia el encargo de la labor más difícil que puede haber en esta tierra. Porque no hay nada que sea más duro o más difícil que mover a los hombres pecadores al arrepentimiento. Solo el hecho de demostrarle a los hombres que son pecadores es ya una cosa difícil. A veces parecería ser que demostrar que alguien ha pecado es fácil, pero realmente no lo es. Porque es verdad que hay personas que cuando uno le llega diciendo: mire, usted ha pecado y usted es culpable delante de Dios, muchos de ellos dicen: sí, es cierto, todos somos pecadores. Pero al decir todos somos pecadores, no es que ellos estén aceptando su culpabilidad, sino que eso de decir todos somos pecadores es más bien como una excusa, en el sentido de que como todos lo hacen, entonces no hay diferencia. Convencer a un hombre de que es pecador significa que él se siente culpable, significa que él acepta que está condenado, acepta de que necesita la salvación de Cristo, siente el peso de sus pecados sobre su alma. Eso, hermanos, es algo diferente a que alguien simplemente diga: pues sí, yo no soy tan bueno, yo he pecado. Todos somos pecadores. Eso es una cosa, y una muy diferente es que la persona sienta aquella carga sobre su alma, que no le deja tranquilo, que no le deja comer, que no le deja dormir, sino que anda desesperado buscando el remedio. Y al igual que Pablo, también ellos pueden clamar diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La persona que llega hasta ese nivel es aquella que verdaderamente fue ya movida por el Espíritu a una comprensión de lo que es el pecado humano. Pero llevar a un hombre o a una mujer a eso no es cosa fácil. Por eso le digo que cuando Jesús dijo: id por el mundo y predicad el evangelio, bautizadlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo discípulos a las naciones, todo eso, hermanos, como digo, era la tarea más difícil que Dios pudo haber encomendado a la iglesia. Ahora, parece que ni siquiera los apóstoles se daban cuenta de cuán difícil era la tarea que el Señor les estaba encomendando. Porque cuando ellos oyeron que Jesús dijo: id por el mundo y predicad el evangelio, ellos dijeron: muy bien, Señor, ahorita mismo vamos. Y ahí van de camino cuando Jesús les dice: un momento, regresen. Y les dice el Señor: todavía no van a ir, sino que deben ir a Jerusalén. Y ahí tienen que esperar hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les estaba prometiendo que ellos recibirían poder, y era nada menos que el poder del Espíritu Santo, porque Jesús sabía que la labor que ellos irían a hacer no era una labor que la puede hacer la elocuencia humana, no la puede realizar la educación, sino que tiene que ser necesariamente el poder del Espíritu Santo que quebrante la dureza del corazón del hombre, que le rompa el corazón de piedra que tiene, y que en su lugar el Señor le ponga un corazón de carne, sensible, para que cuando Dios le hable sepa corresponder a la palabra del Señor. Tal vez aquellos discípulos se quedaron extrañados cuando Jesús les dice primero, id y predicad, pero luego les dice, mejor vayan a Jerusalén y esperen. Pero la realidad es que sin el poder, ellos no podrían mover a los hombres al arrepentimiento. El hecho de que Jesús haya prometido el poder del Espíritu para ser testigos, porque eso dijo el Señor, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros y el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero primero es recibir el poder para luego ir a predicar. Primero hay que tener el poder del Espíritu para luego ir a predicar. Primero hay que ser lleno a través del bautismo del Espíritu Santo para luego poder ir a predicar, porque solo cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo tenemos ya el respaldo de Dios para un testimonio eficaz, que de veras convierta las almas, que de veras toque los corazones de las personas. Ahora, eso, como le digo, demuestra cuán duro es el corazón del hombre. Porque si para poder traer a los hombres al arrepentimiento, Dios tiene que venir a nosotros, porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios viene porque el Espíritu Santo es Dios. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Espíritu viene, es Dios. Es como que si Él dijera, ven, yo me voy a meter aquí dentro de ti, y yo seré el que hablaré a los hombres, y yo seré el que les tocaré los corazones, porque de otra manera tú no vas a lograr que ellos vengan. Entonces, si Dios mismo tiene que venir en nuestro auxilio, si Dios ha venido a tomar nuestro lugar, es, hermanos, porque eso expresa o manifiesta la dureza del corazón del hombre. Ahora, como el corazón del hombre es duro, Dios tiene que ver la manera de suavizarlo. Dios tiene que tratar con el hombre para traerlo al arrepentimiento. El problema es de que aquí se cumple aquello del dicho que las gentes dicen, de que el entendido a señas, pero el burro a palos. Pero el hombre es un burro que necesita que Dios le dé de palos para que entienda la voluntad del Señor. Y por eso, como el corazón del hombre es duro, Dios tiene que recurrir a veces al palo o a experiencias a través de las cuales Él nos hará entender verdades que de otra manera no nos van a entrar, porque nosotros no somos de los entendidos que con señas aprenden, sino que el ser humano es rebelde a la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene diferentes maneras para tratar con el corazón duro de los hombres. Ahora, aquí en este pasaje que leíamos, hallamos el caso de un rey que se llamaba Ezequías,
Y un día sucedió que le apareció una llaga en el cuerpo. Y él enfermó y su estado era muy delicado. El rey estaba en su lecho de enfermo cuando llegó el profeta Isaías, porque Dios lo enviaba, y llegó para decirle: rey, así dice el Señor, ordena tu casa. En otras palabras, le estaba diciendo: prepara tu testamento, porque de esta enfermedad morirás. Yo creo, hermanos, de que nosotros nos sentiríamos sobresaltados si alguien viniera y nos dijera: mire, prepárese porque se va a morir. Ya no se diga si es Dios quien nos lo está diciendo, que ese era el caso, que era Dios el que le decía a Ezequías que moriría. Pero entonces Ezequías, cuando oyó la noticia de que él iba a morir de esa enfermedad, se sintió tan conmovido que dice que él se dio vuelta, como estaba acostado, se dio vuelta hacia la pared y comenzó a llorar. Y comenzó a decirle: Señor, te suplico que tengas misericordia de mí, porque mira que yo he andado en integridad de mi corazón, he hecho lo que a ti te agrada. Ahora ten misericordia de mí, prolóngame la vida. Y cuando Ezequías oró con esa sinceridad, Dios tuvo misericordia de él. E Isaías apenas iba saliendo de la casa del rey cuando Dios le habló de nuevo y le dijo: regrésate, porque le llevaras un nuevo mensaje al rey. Y el profeta regresó y llegó hasta donde el rey y le dijo: rey, el Señor ha escuchado tu oración, y esto dice el Señor, que ya no vas a morir de esta enfermedad, porque el Señor te prolonga 15 años más de vida. Y el rey entonces dijo: ¿qué señal, qué prueba voy a tener que de verdad sanaré? E Isaías le dijo: esta es la señal, que el sol retrocederá en su camino. Y efectivamente la señal se dio. Pero luego dijo Isaías: agarren higos, hagan una masa y pónganla sobre la llaga y el rey sanará. Los criados hicieron la masa de higos, la pusieron en la llaga y la llaga fue curándose hasta que el rey se restableció. Ahora, la experiencia que había vivido el rey Ezequías había sido dura, porque había sido una enfermedad delicada, dolorosa, y que lo había llevado hasta el borde de la muerte. Pero estando en el borde de la muerte, el Señor tuvo misericordia de él, le prolongó la vida y le restableció su salud. Ahora, cuando ya todo esto había pasado, leíamos ahí en el versículo 15 las palabras que el rey expresaba después de esta experiencia. Y en la segunda parte del versículo, el rey decía así: andaré humildemente todos mis años, o sea, el resto de su vida, a causa de aquella amargura de mi alma. Note de que después que el rey había vivido esta experiencia, él ahora había aprendido una lección, y era una lección de la humildad, porque ahora él decía: el resto de mis años yo andaré humildemente. Y dice que lo haría por aquella amargura de mi alma, refiriéndose al momento amargo cuando vio la muerte próxima, cuando sintió de que su vida llegaba al final, cuando se vio al borde de la eternidad. Quiere decir entonces, hermanos, que aquella situación difícil que el rey había vivido era un medio que Dios estaba utilizando para darle lecciones al rey sobre la humildad. Como decía al principio, hermano, el corazón del hombre es demasiado duro como para entender por señas.
Y uno puede estarle diciendo a las personas: sean humildes, sean humildes, sean humildes, sean humildes, sean humildes. Jesús les decía a sus apóstoles: sed mansos y humildes, sed mansos y humildes, así como yo soy manso, aprended de mí, sed mansos y humildes. Y ellos no aprendieron la lección, porque, como le digo, el hombre necesita que Dios le doblegue su corazón duro. Entonces, para doblegar el corazón del hombre, lo que Dios hace es que somete la vida de las personas a pruebas o a situaciones como esta, donde se aprende la humildad. El hombre puede sentirse campeón, joven, fuerte, puede sentirse en completo dominio de todas sus facultades, pero aún en el mejor de los casos, el hombre es un ser frágil, cuya existencia está entre la vida y la muerte. Por eso la Biblia dice que la vida del hombre es como la sombra que pasa, como el día de ayer que pasó. Pero el hombre no entiende muchas veces su fragilidad, y por eso es de que hay muchos hombres que se atreven a llevar una vida de desobediencia a Dios y se dan el lujo de vivir como les dé la gana. Y aunque saben que algo es pecado y que es desagradable ante Dios, ahí están revolcándose, devanándose en el pecado, hasta que llegue un momento en el cual Dios tendrá que tomar esas vidas y hacerles pasar por momentos difíciles para que aprendan las lecciones que por las buenas no quisieron aprender. Allá por el año 76, si no me equivoco, parece que fue el terremoto, allá el último en la capital de Guatemala. Y me recuerdo que los hermanos contaban que para esos días se dieron unas cosechas de almas tremendas, porque simplemente podían llegar a cualquier lugar, a alguna colonia, y se ponían a cantar y la gente se juntaba, y cuando hacían la invitación para venir a Cristo, eran pero cientos de personas que se convertían. Ahora, ¿por qué estas personas estaban tan receptivas? Por eso, porque el terremoto había sido tan duro. Muchos de ellos habían perdido sus casas, familiares, tenían miedo. Pero que usted sabe que después de un terremoto quedan una serie de temblores que se van dando en los días sucesivos, y cada movidita la gente se asusta y comienza a invocar la ayuda de Dios. Ahí es cuando el borracho finalmente se acuerda de Dios. Ahí es donde el mujerero finalmente se olvida de sus amantes y comienza a buscar a Dios. Entonces, cuando llega el mensaje del evangelio, es donde esas personas reaccionan ante la palabra, porque Dios tuvo que usar de mano fuerte con ellos. Así fue con el rey Ezequías. La enfermedad fue beneficiosa, porque él dijo: de aquí en adelante yo andaré en humildad, porque he aprendido que hoy estamos vivos y una hora después podemos estar muertos. He aprendido que una pequeña llaga puede arrastrar la vida del hombre a la tumba. Y él dijo: Dios mío, si somos polvo, cuán pasajera es la vida del hombre. Conviene, dijo él, vivir en humildad. De ahí en adelante, aunque era rey, ya no se sintió más rey, sino que agarró la vida con temor, con temblor, con mucha reflexión. Creo que mientras el hombre no vive experiencias duras, se siente como valiente, porque usted sabe que hay mucho joven que no le tiene temor a nada y pudiera estar ahí de su habilidad, pero ahí es donde Dios necesita golpear la vida de los hombres
Porque el corazón del hombre, como le digo, es una dura piedra. Algunos más duro que otros. Pero Dios tiene 1000 maneras de poder doblegar la vida de los hombres, de poder quebrar esos corazones, para que el que no entienda por las buenas, comprenda que necesitamos todos de Dios. Que nadie es suficiente en sí mismo. Todos necesitamos de Dios. Conozco a alguien que se alejó de Dios teniendo conocimiento de Él. Y por haberse alejado de Dios, comenzó a tener en su vida problemas, porque es lo único que se halla lejos de Dios. En una de esas ocasiones, esta persona se vio en medio de una balacera, que si él hubiera andado con Dios no hubiera estado ahí. Pero como andaba mal, y esta persona tuvo que tirarse al piso, y ahí tirado en el suelo, flau, 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 pasaban los balazos y los pedacitos de piedra volaban alrededor de él. Y cuando esta persona se vio en esa situación, claro, en esos momentos, lo primero que viene es la idea de Dios. Y entonces él pensó en Dios, en pedirle ayuda a Dios. Pero luego él recordó que si estaba en esa situación es porque él se había alejado de Dios. Entonces surgió en él como una reacción y dijo, no, si como hombre yo me vine a meter acá, como hombre tengo que salir. Y no pidió la ayuda de Dios. Es decir que aún en esos momentos difíciles, el corazón del hombre sigue siendo duro. Él logró escapar de la situación ileso, no le pasó nada, aunque hubo muertos alrededor de él. Pero salió tranquilo. Pero como no aprendió por medio de esa experiencia, Dios tuvo que usar otros medios, al punto de que esta persona se vio en conflictos más duros para su vida, para su alma, hasta que llegó a una situación que para él era insoportable y no hubo más remedio que volver a la casa del Padre. Y cuando volvió a la casa del Padre, aprendió la lección y aprendió cuánto necesitamos de Dios. Conozco un hermano que en su juventud él se dio a visitar todos los hospitales habidos y por haber, e iba hablando a todas las personas, de cama en cama, a todos los que hubieran. Comenzaba con las mujeres y les hablaba a todas, y luego pasaba al pabellón de los hombres, y a todos uno por uno los iba hablando, y lo hacía diariamente, todos los días de su vida, excepto el domingo, porque era cuando iba a la iglesia. Y este hermano cuenta de cómo las palabras, porque a veces es decir, bueno, aquí están los quemados, aquí están los quebrados, aquí están los operados, pero eso no, ese nombre, decir operado, quemado, quebrado, no expresa el sufrimiento humano que existe en las personas que están en esas situaciones. Entonces él sabía llegar a esas personas, y cuando estaban ahí en su lecho de dolor, les hablaba, porque los corazones estaban sensibles, y comenzaba a hablarles de Cristo. Y a veces los familiares que habían llegado a visitar al enfermo, también preocupados por su ser querido, lo oían con atención, y él les cantaba con la guitarra y les hablaba de Jesús, y muchas de las personas se entregaban a Cristo, porque es ahí donde el hombre comprende su fragilidad y su necesidad de Dios. Porque mientras todo marcha bien, mientras todo va sobre ruedas y todo es alegría, salud, felicidad, que fiesta aquí, que una picardía por allá, como que el hombre no piensa mucho en Dios. Pero a veces Dios permite que nos sucedan experiencias como la de Ezequías, en donde llegamos al borde mismo de la muerte. Solo el hecho de estar enfermos nos demuestra cuán débil somos. Los virus son unos seres tan pequeños que ni los podemos ver, pero logran doblegar al matón, al boxeador que no hay a quien lo pueda sentar. Un virus pequeñísimo lo puede sentar, acostar y matar, para que aprenda cuán frágil es. Nosotros, hermanos,
somos los seres más frágiles que hay sobre la tierra. ¿No sabía usted eso? Que viendo desde el punto de vista así muy material, usted sabe que nosotros somos mamíferos, igual que las vacas, igual que los caballos, igual que las ballenas, somos mamíferos. Pero de todo ese reino que Dios ha creado, no hay ser más frágil que el hombre. Porque usted sabe que los caballos nacen de pie. ¿Y qué niño hay que pueda nacer de pie? Tiene que pasar un año para que un niño aprenda a pararse solo. Hay aves que al nacer comienzan a volar inmediatamente. O peces que al nacer comienzan a nadar solos y a procurarse su propio alimento. ¿Qué niño puede por sí solo procurarse su alimento? Y nosotros los seres humanos, como le digo, somos frágiles. Hay animales que son difíciles de matar, ¿verdad, hermano? Yo recuerdo cuando era estudiante, nos dejaron una vez descuartizar una iguana. Cree que se moría la tal iguana. No hallaba qué hacer para matarla. Y le inyectaba una cosa y le inyectaba otra. Y nada. Y me decían, no, mire, si es bien fácil, aquí tienen una cascarita en la cabeza, me decía. Ahí en esa cascarita, métale la aguja. Y ¡blan! Le metía yo la aguja. Nada. Métale un clavo. ¡Plau! Le metía el clavo, más se movía. Al final creo que terminé cortándole la cabeza, porque no se moría. Pero cuán frágil es el hombre, que a veces una caída, un golpe, y ya no se levantó, se cayó y la gente, riéndose, se cayó. Levántate pues. ¿Qué es andar levantando si ya no está ahí? Pero eso es lo que nosotros a veces no entendemos. No comprendemos cuán frágil es la vida del hombre. Y por eso Dios tiene que enseñárnoslo. Porque como somos los pensantes, ¿verdad? Somos los que tenemos cerebro. Las iguanas lo tienen, pero como que no les funciona mucho. Y lo tienen las cucarachas y los elefantes, pero nada como el hombre. Entonces nos sentimos reyesitos. Nos sentimos que las podemos. Y aquí, en este país donde impera tanto el machismo, como que eso es lo que le gusta al hombre, andar con la camisa abierta. Que se le vean los pelos del pecho y andar ahí bigotudos con los lentes Ray-Ban, el mero mero, el que se toma la pacha y no aturra la cara. ¡Qué hombre! Pues esos corazones duros, Dios tiene su manera de tratar con ellos. Dios puede doblegar al más soberbio. Hermanos, si la Biblia dice que llegará un día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Él va a terminar por doblegarlos a todos. Pero nosotros somos los que decidimos el tratamiento que Dios nos va a recetar. El entendido a señas, el necio a palos. Si alguien es de Dios y no entiende por señas, no dude que Dios lo va a agarrar a palazos. Porque Cristo lo dijo, es mejor que pierdas un ojo, que pierdas una mano, que pierdas un pie y no que te vayas a condenar. Dios está dispuesto a que usted se quede manco, tuerto, pero Dios lo prefiere. Claro, a nosotros no nos gusta, no, mis ojitos lindos, ¿cómo me lo van a sacar? Seamos entendidos entonces. Dice el profeta, no seáis como el mulo, que tienen que ponerle el cabestro y el freno, porque si no hace caso. Usted sabe que al animal hay que ponerle el freno y le dice, vas a dar vuelta. No quiero, vas a dar vuelta. ¿Cómo no va a dar vuelta? Pero Dios dice, no sean mulos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, sed entendidos de cuál es la voluntad de vuestro Señor. Y entonces no habrá necesidad de cabestro, ni de jalones, ni de enfermedades, ni de tragedias, ni de dolores, ni enfermedades. Yo no sé cuántos que están acá han oído la palabra de Dios y han sido rebeldes y quizás por eso ahora se les fue la mujer, se les acabó el hogar, están enfermos, les han diagnosticado a saber qué enfermedad, se sienten confundidos, tienen miedo, tienen temores. Pero ¿hasta cuándo
Seguiremos por esa ruta de desobediencia. ¿Y hasta cuándo terminaremos por decirle, está bien, Señor, me doy por vencido, me rindo? Y cuando el hombre hace eso, Dios lo toma y lo levanta. Pero el que no entiende, Dios lo seguirá martillando. Y si no entiende, le seguirá dando. Hasta que se rompa su orgullo y se decida a someterse a la voluntad de Dios. En esta noche, yo le digo una vez más, seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Si Él nos está llamando, no tarde en venir. Porque ¿cuántos hay que no quisieron oír? Y hasta que vinieron ya todos llenos de cicatrices, quizás habiendo perdido algún miembro de su cuerpo, entonces sí vienen. Pero ¿qué necesidad había? El rey Ezequías dijo, andaré en humildad el resto de mis días a causa de la amargura que viví. No, yo sí, decía el rey, yo sí aprendí la lección, la vi cerca, así que de ahora en adelante andaré en humildad. Ya no iba a hacer un andar en soberbia, en altanería, porque él había entendido que la vida del hombre es simplemente como el viento que pasa, como la sombra que es tan irreal, que está ahí, pero pudiera ser que no está, pero no es nada, como un sueño que pasó. Así es la vida del hombre. Quiera Dios que nosotros entendamos cuán débiles somos, cuánto necesitamos de Él, y que sencillamente no puede el hombre vivir sin Dios. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Acerquémonos a Él. Y la Biblia dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero hacer una invitación en esta noche, antes de orar, y yo quiero dar la oportunidad, si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido a Cristo Jesús como su Salvador. Pero si usted siente que ahora el Señor le ha hablado, que le ha tocado su corazón, hoy es el momento cuando usted puede venir y recibir a Cristo. Yo invito a cualquier persona que es primera vez que necesita darle su vida al Señor, le invito para que ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal que se entregará a Jesús. Cualquier persona que va a entregarse a Cristo puede levantar su mano. Hoy es su momento. ¿Hay alguna persona que lo hará? Hoy usted tiene las puertas abiertas y Cristo le está invitando a venir. Bien, aquí hay una persona que pasa, Dios le bendiga. Y aquí hay también otro caballero que viene, Dios lo bendiga. Hay alguien más que necesita la vida de Dios. El Señor dice, sed entendidos. Sea también usted una persona consciente, que se da cuenta que no podemos vivir sin Dios. ¿Hay alguien más? Puede levantar su mano. Hoy es su momento. Hoy es cuando Cristo le está invitando a venir. ¿Hay alguna otra persona? Puede levantar su mano. Cristo le está esperando. Cristo le está llamando. ¿Para qué quiere que Dios use mano dura con usted? Si ahora Él lo está invitando tan claramente. No puede decir que no ha entendido. Sea usted de los que entienden la palabra de Dios. ¿Hay alguien más? Levante su mano. Hágalo ahora mismo con toda confianza. Quiero invitar también, si hay algún hermano
que necesita reconciliarse puede levantar su mano? Bien, aquí hay otra persona que pasa, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguna otra persona que necesita reconciliarse o venir a Cristo por primera vez? Levante su mano. Aproveche la invitación. Muy bien, ahí atrás hay otra persona que viene. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más? Voy a hacer ahora la última invitación. Este es el último llamado. Si hay alguien todavía que es primera vez que se entregará a Cristo o que se va a reconciliar, levante su mano y aproveche que es ya la última invitación. ¿No hay nadie más? Vamos a orar entonces por estas vidas que el Señor ha rescatado. Padre bueno, te damos las gracias por cada una de estas personas que ahora han oído tu palabra y ahora han entendido que necesitan de ti. Recíbeles en tu redil. Cámbiales con el poder de tu espíritu. Lávales en tu sangre. Y dales, Señor, fidelidad para que permanezcan hasta el fin de sus días, confiados en ti. Ayúdanos a entender cuán frágil es nuestra vida para descansar en ti que eres nuestro Señor y Dios. Gracias te damos por tu grande misericordia y tu bondad. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por estas almas que el Señor ha rescatado. Voy a rogar a las personas que están aquí al frente ponerse de pie, por favor. Amén. Y pueden voltear a ver hacia allá, por favor. Y los hermanos les dan la bienvenida, levantan su mano. Amén, gloria a Dios. Sean bienvenidos a la familia de Dios. Pueden pasar, por favor, para que les tomen sus datos